todos, hoy voy a preparar una riquísima coca de verduras sin gluten o coca de trampó sin gluten. Si bien la coca con diversas verduras se consume en diversas regiones del Mediterráneo español, la coca de trampó es típica de Mallorca y está absolutamente riquísima. Aunque hay recetas de coca de trampó que emplean levadura en la masa, yo no la empleo. Se trata de la misma masa de mi coca de pimientos sin gluten que ya os traía el año pasado. Tenéis la receta aquí arriba. Una masa crujiente y riquísima. Te invito en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar esta coca de trampó o coca de verduras sin gluten. Comenzamos preparando el relleno, ya que necesitamos que las verduras tengan tiempo de soltar su agua. Como ves, esta coca va cubierta de pimientos, rojo y verde, cebolla y tomate. Los pesos que os doy son aproximados. Pela y corta la cebolla en trozos medianos. Para que te sea más fácil, corta tiras sin llegar al extremo de la raíz, de forma que se mantengan unidas. Da un cuarto de vuelta y termina de cortar. Corta igualmente el pimiento. Y quita la parte interior blanca. Ve colocando todo en un cuenco grande. Corta también el tomate. Pero no lo añadas en el cuenco directamente desde la tabla. Ve tomándolo por partes, dejando que escurra el agua pero sin apretar, y poniéndolo en el cuenco. Ahora añade la sal y remueve. La sal ayuda a deshidratar las verduras. Queremos extraer la mayor cantidad de agua para que la masa de la coca no se humedezca y se reblandezca. Cubre y deja reposar media hora para que se impregne bien la sal y las verduras comiencen a soltar su agua. Transfiere a un colador y deja que sigan soltando líquido mientras preparas la masa. Esto que tengo aquí es almidón de patata. He probado la receta también con almidón de maíz y no me gusta tanto el resultado. La masa queda algo más seca al paladar. Pero si no dispones de almidón de patata, emplea almidón de maíz. Voy a añadir harina de garbanzo tamizada porque tiende a formar algunos grumos. Añade la sal y el azúcar. Y remueve con una cuchara para que se mezclen bien todos los ingredientes. Ahora añade el agua y el aceite. El aceite de oliva le aporta un sabor muy rico, pero el de girasol es obviamente más económico, así que yo voy a añadir una mezcla de ambos. Remueve con la cuchara hasta que los líquidos se absorban perfectamente. Ahora añade la goma xantana y remueve con cuidado al comienzo para que no se disperse en el aire. Cuando la goma xantana se haya repartido bien, llega el momento de amasarla en la mesa. Pero cúbrelo un momento que vamos a hacer una cosa antes. Llega el momento de calentar el horno. Para aprovechar mejor el calor, voy a meter las verduras mientras que se calienta. Extiende sobre una bandeja. Añade un chorrito de aceite y remueve. Introduce en el horno. En este momento enciende a 200 grados. Y así, mientras el horno se calienta, siguen soltando humedad y adquieren también más sabor. Después de esta pequeña pausa, toca amasar sobre la mesa. Debes amasar a mano, pero vas a ver que es una gozada de masa. Ojalá fueran todas así. Amasa un par de minutos hasta tener una masa lisa y sin grietas. Si notas que se agrieta demasiado después de varios minutos amasando, puede que le falte un poquitín de agua. Esto te puede pasar sobre todo si has empleado almidón de maíz en lugar de patata. Añade un chorritín de agua y vuelve a mezclar. Extiende la masa sobre una bandeja de horno. En un principio no hace falta que engrases, ya que el mismo aceite que lleva la masa debería hacer que no se pegara. Aunque yo confieso que a mí alguna vez se me ha pegado un poco, así que engrasa ligeramente si prefieres.
Ve estirando y comprobando que no se pega, aunque lo dicho, en un principio no debería. Extiende la masa bien fina, si no quedará poco hecha y no quedará tan crujiente. Si ves que la superficie está algo seca, cubre con un poco de aceite. Una vez que termines de extender la masa, pincha la superficie para que no se infle en el horno. Y si el horno está ya caliente, abre la puerta y retira la cara, porque mira todo el vapor que sueltan las verduras. Retíralas, introduce la bandeja con la masa a altura media y hornea 20 minutos a 200 grados, con calor arriba y abajo y sin ventilador. Cuando las verduras estén tibias, termina de preparar el relleno. Pica un ajo o dos y yo voy a añadir un poco de perejil, que tengo una plantita de perejil aquí en la ventana y le va a dar buen sabor. Coloca todo en un cuenco grande. Añade pimienta, pimentón ahumado y un poco de aceite de oliva. Remueve todo bien. Transcurridos 20 minutos, saca la masa del horno. Ves que ha comenzado a tomar algo de color y se ha inflado un poquito. Con cuidado de no quemarte, extiende bien el relleno por toda la superficie, dejando un pequeño borde libre. Mira qué aspecto tan bonito. Si te sobra un poco del relleno no importa, pero es mejor que no la recargues. Este relleno sobre una tostada sabe riquísimo. Introduce de nuevo en el horno y hornea otros 20 minutos más o menos a 200 grados. La masa debe tomar un color dorado para que esté bien crujiente. Pero tampoco te excedas, porque si se tuesta demasiado, amarga un poco. Y transcurridos 20 minutos, mira qué bonita sale del horno. Fíjate qué color tiene la masa y qué aspecto tan bonito le da el relleno. Y sirve directamente, ya que la coca de Trampost se come caliente. Voy a cortarla para que veas cómo queda la masa. Bueno, un par de minutos más de horno le habrían ido bien a la mía. Me gusta un poquito más tostada. Pero bueno, fíjate la textura hojaldrada que tiene gracias al aceite que lleva. Y mira qué crujiente, incluso por el centro. Como ves, la masa no se ha reblandecido nada. Y las verduras están también perfectas. Esos 20 minutos previos en el horno han hecho que concentren su sabor. O sea, esta coca está buenísima. Pero te aviso, la masa es muy nutritiva gracias a que lleva mucha harina de garbanzo. Pero la harina de garbanzo tiene, bueno, pues el mismo efecto que los garbanzos. Además lleva bastante aceite. Así que, aunque esta coca está como para comérsela entera de una sentada, no abuses. No es por tanto un plato único. Tendrás que acompañarla con algo. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer este trozón de coca de Trampost sin gluten y espero que os animéis todos a prepararla en casa. Un saludo a todos.